Bienvenidos a la iglesia, tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, donde está la gente más bella del mundo. Amén. Y en esta noche, como todos los miércoles, estamos con las historias de la Biblia. Tú que nos estás viendo, los miércoles nos reunimos a las 8 de la noche y los domingos a las 10:30. Amén. Y en esta noche pues tenemos el grato y el privilegio placer de Wichita presentar a nuestra hermana Carmen Rosa Marcano. No te vayas, Alberto, por favor. No me dejes sola. Bendiciones, amados, bendiciones. Siempre es un privilegio estar aquí, ¿verdad? Y compartir con ustedes lo que Dios pone en el corazón. Y en este caso, pues este tema fue asignado, como tenemos todos los miércoles desde el principio, hace como más de 3 meses, ¿verdad? Que estamos trabajando estudiando las historias de la Biblia. Y definitivamente ha sido una experiencia muy buena porque uno se enriquece con la palabra y sabemos que la palabra es la única que transforma nuestra vida. Así que el oír y el aprender de la palabra de Dios afianza nuestra fe, nos hace crecer, nos desarrollamos, nuestra confianza sube de nivel y definitivamente adquirimos un conocimiento que nada ni nadie nos puede quitar. Amén. Así que les exhorto a que sigan apoyando los cultos los miércoles y que próximamente pues sea uno de ustedes el que esté aquí exponiendo también una historia de la Biblia. Amén. Pues en la noche de hoy vamos a estudiar quién es Saúl. Ese personaje es un personaje bien trascendental en lo que es la historia del pueblo de Dios, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Y es un personaje bien, diría yo, polémico, ¿verdad? Como difícil, no sé, tiene tantas cualidades, pero algo vamos a aprender de él, algo tenemos que aplicar. Y si nos ponemos a estudiar el trasfondo, ¿verdad? Y a tomar la enseñanza del miércoles pasado que Malix nos trajo, ella habló sobre la historia de Samuel, así que sabemos que en ese tiempo, ¿verdad? El trasfondo histórico de esto es que en ese momento el pueblo de Israel estaba siendo gobernado por jueces, ¿verdad? No había como tal un rey, no había un gobernante, era básicamente gobernado por jueces. Y en ese momento quien estaba en el poder, ¿verdad? Quien Dios había elegido para gobernar al pueblo era el profeta Samuel. Pero, y esto lo pueden ir viendo en el primer libro de Samuel, eso lo encontramos en el capítulo 8, del 8 en adelante. Sucede que de la historia que Malix nos contó el miércoles pasado, sucede que el pueblo de Israel se reúne y va donde Samuel y le dice que ellos quieren un rey. Porque ya Samuel estaba viejo, porque Samuel tenía unos hijos que porque él había envejecido los había dejado al mando, ¿verdad? En el poder, pero los hijos no eran como Samuel. Como dice Malix, los hijos eran unas joyitas. ¿Ok? Así que eso el pueblo de Israel lo cogió para trofeo, como decimos por ahí, y fue una justificación para pedir un rey. A decirle, no, nosotros estamos cansados, tus hijos no son como tú, nosotros queremos un rey como lo tienen otras naciones. Y vamos a ver lo que sucede. Dice que Samuel en el capítulo 8, que Samuel se entristeció, o sea, y también le dio como que coraje, porque sintió que el pueblo una vez más estaba siendo malagradecido con todo lo que Dios le había dado, ¿verdad? Y en ese momento estaban como que rechazando lo que el liderazgo divino, que era el liderazgo de Dios a través del profeta Samuel. Así que vemos que en ese momento Samuel le pide, ¿verdad? Guianza a Dios. Le dice, este pueblo me está pidiendo esto, déjame saber qué vamos a hacer, qué tú vas a hacer. Y yo lo quiero poner en el contexto porque Dios no hace nada al azar, ni se saca cosas debajo de la manga, ni los toma las cosas por sorpresa. Todo esto tiene un plan y un propósito, ¿ok?
Y Dios desde Génesis, si vemos en el capítulo 17 de Génesis, en el versículo 16, y no lo pasé, pero lo voy a leer rapidito. Esto hace referencia a la historia de Abraham. Y en ese versículo le dice Dios, la voy a bendecir para que te dé un hijo y de sus descendientes se formarán muchas naciones y algunas de ellas serán reyes. Así que estamos viendo que desde la historia de Abraham ya Dios está mencionando reyes. Así que eso estaba en el plan de él. Si vemos después más adelante con la historia de Jacob, en el capítulo 49 de Génesis, también le habla de eso. Y le dice, y Jacob dice, siempre tendrás en tus manos el cetro que te hace gobernante. Eso era para cuando Jacob estaba bendiciendo a sus hijos. Que te hace gobernante hasta que venga el verdadero rey que gobernará a todo el mundo. Así que ya desde el principio estamos escuchando el concepto de rey. Y no tan solo eso. Lo vemos en la ley de Moisés, en la ley que Dios le dio a Moisés para que instruyera al pueblo. Y eso lo encontramos en Deuteronomio 17, del 14 al 15. Y me parece que ese sí lo compartí con audiovisuales para proyectarlo. Dice, Moisés continuó diciendo, cuando hayan conquistado el país que Dios les va a dar y ya estén instalados en sus pueblos, tal vez querrán un rey que los gobierne, como lo tienen otros pueblos. Parecido a la petición del pueblo a Samuel, exactamente lo mismo. ¿Ok? En tal caso, solo podrán nombrar rey al israelita que Dios elija. Ningún extranjero podrá ser rey de Israel. Así que ahí hay muchas semejanzas. El pueblo de Israel le pidió un rey a Samuel. Desde la ley de Moisés ya está instituido. Ya Dios lo había dicho, ya Dios lo había instituido. El problema no fue la petición del pueblo, el problema fue en el timing, el tiempo, ¿verdad? En el momento en que ellos se antojaron de tener un rey, porque iba a llegar, ya Dios lo tenía en sus planes, pero en ese momento, ese no era el momento, el pueblo todavía no estaba preparado para eso. Así que como Dios es un Dios justo y es un Dios complaciente y Él nunca nos va a torcer el brazo para hacer su voluntad, pues Él le dijo a Samuel, está bien, ellos quieren un rey, pues vamos a darle un rey. Ahora, adviérteles todas las cosas que van a pasar bajo ese reinado. ¿Ok? Así que Dios estaba al tanto de lo que estaba pasando. Él estaba en total control. Y Él lo que quería una vez más era enseñarle al pueblo, ¿verdad? Algo. Traer una enseñanza, traer una experiencia donde los hiciera nuevamente pensar en todo aquello que Dios le había regalado, en todas aquellas bendiciones que Dios le había dado, y una vez más lo estaban rechazando. Así que si vemos en contexto cómo fue la elección de ese rey, vemos que ya Dios tenía todo eso planificado y le había dicho a Samuel que Él le iba a avisar, que él iba a revelar quién iba a ser. Y vemos a Saúl, entra el personaje de Saúl. Dice que Saúl era hijo de Quis y que Quis era un hombre rico e influyente de la tribu de Benjamín, que eso lo aprendimos con la clase de Yanimí, que habló de las 12 tribus. Así que dice que Saúl es mencionado en la Biblia como un joven de un físico imponente. Era bien alto y bien parecido, era bien guapo, aparentemente. ¿Ok? Dice que ningún israelita podía compararse con él, pues no había nadie que le pasara de los hombros. Así que era bien grande. ¿Ok? Si podemos deducir de esas características, pensamos que sí, era bien alto. Dice que luego de verdad él se casa y tomó por mujer a Ahinoam, que se llama, y fue padre de 6 hijos con esa misma mujer. Tuvo a Jonatán, que eso lo vamos a ver cuando Ana María aquí hable de la historia de David. Tuvo a Jonatán, a Isuí, a Malquisuá, Isboset, Armoni, esos nombres, por favor. Mefiboset, que ya lo hemos conocido, ¿verdad? Que hemos escuchado prédicas y enseñanzas acerca de Mefiboset. Y 2 hijas que fueron Merab y Mical, que se casaron con David. Pero esa es harina del costal de Ana María para el próximo miércoles con la historia de David. Así que la Biblia relata en este mismo capítulo 9, estamos en el primer libro de Samuel, que en ese momento Saúl
sale a buscar unas burras que se le habían perdido y las burras eran de su papá. Y él sale con un ayudante a buscar esas burras. Y va camino a monte y suben cerros y bajan a pueblos y demás y las burras no aparecían. Y sucede que él le dice al ayudante, ¿sabes qué? Vamos a virar porque ya es demasiado tarde y papi ya tiene que estar preocupado por nosotros. Así que ya me imagino que las burras no son importantes, debe estar preocupado porque no hemos regresado. Y el ayudante le dice, ¿sabes qué? Mira, ya hemos empleado tanto tiempo, y estoy parafraseando, esto lo pueden ver en el capítulo 9. Ya hemos perdido tanto tiempo buscándolas que a mí me han hablado que en este pueblo vive una persona que de verdad es un vidente. Que lo que tú le preguntes y lo que tú le consultes, si él te dice que va a pasar, pasa. ¿Ok? Vamos a hablar con él a ver si de casualidad sabe dónde están las burras. Imagínense en eso, usted buscar un profeta por ahí a que le busque algo que se le haya perdido, un perrito, una cosa así, por favor no vaya a coger eso. Ese ejemplo. Mire, pues esta práctica era bien normal en el pueblo de Israel. El pueblo cuando necesitaba tener una guía y necesitaba consultar de que Dios le diera instrucciones, se acercaba a los profetas y se acercaba a la gente, ¿verdad? Que Dios había escogido con esos dones y talentos para que ellos pues interpretaran sueños o le dijeran que era la decisión que iban a tomar. Eso era en el Antiguo Testamento, ¿ok? Así que Saúl y sus sirvientes comenzaron a subir por el cerro hasta llegar a buscar a la casa donde vivía ese vidente. Y se acercaron al pueblo y allí encontraron unas muchachas en el pozo buscando agua y le preguntan que dónde era la casa del vidente. Así que ella le dice, mira, él acaba de salir de aquí porque él va a hacer sacrificios allí a aquel cerro. Si arrancan rapidito lo van a encontrar. Para hacerle el cuento largo corto, llegaron a donde estaba él y era el profeta Samuel. Y allá Saúl le dice, ¿sabes qué? Yo estoy buscando al vidente. Y él le dice, soy yo. Lo que tú quieres saber, yo te lo voy a decir. Y a mí me fascina Samuel porque en los dos libros que hablan de él, lo ponen directo. Samuel no titubea en nada de lo que dice. O sea, Dios le da un mensaje y él lo da al dedillo. No le adorna, no le quita ni le añade. Lo da ahí. Y es fascinante la historia de este hombre. Así que ya Dios le había dicho un día antes a Samuel que Saúl iba a ser ese rey. Miren lo que le dijo Dios. Dice, mañana vendrá a buscarte un hombre de la tierra de Benjamín. Ese hombre reinará sobre mi pueblo y lo librará del poder de los filisteos. Ya he escuchado las quejas de mi pueblo y he visto cómo sufre. Así que tú vas a derramar aceite sobre su cabeza en señal de que será jefe de mi pueblo. Así que ya Samuel estaba al tanto de quién lo iba a buscar y él sabía qué era lo que tenía que hacer. Así que cuando Saúl llega y lo ve, Samuel le dice, ese hombre va a reinar sobre mi pueblo. Ese es el hombre que Dios me dijo que iba a reinar. Así que Samuel le dice, ¿sabes qué? Yo soy el vidente, adelántate al santuario del cerro porque vamos a comer allí y mañana vas a poder regresar a tu casa. ¿Sabes qué? Yo te voy a decir lo que tú quieres saber. Deja de preocuparte por las burras que se perdieron porque ya las encontraron, ¿ok? Hace 3 días. Además, todo lo mejor de Israel será para ti y para tu casa. Y Saúl, sorprendido, le dice, ¿por qué me dice usted todo esto? La tribu de Benjamín a la que yo pertenezco es la más pequeña en Israel y mi familia es la menos importante de esa tribu. Entonces esto para mí, cuando yo comencé a leer esta historia, para mí esto fue un primer red flag. Estamos viendo el carácter de Saúl. Y él ahí se hizo como que, ¿cómo puedo ser yo? ¿Cómo usted me está diciendo eso a mí? Que yo soy tan insignificante. Y era como que haciéndose, no sé, el humilde. Era una falsa humildad. Lo vamos a ver más adelante. ¿Sabes que en ese momento él no se consideraba a sí mismo digno de ser rey? ¿Ok? Así que su modestia y esa humildad quizás a lo mejor pudieran haber parecido unas cualidades admirables, algo bueno. Y eso nos pasa a todos. Yo digo que cada 4 años nos pasa.
Podemos ver cualidades, ¿verdad? Podemos ver cositas y tú dices, tiene algo como que le voy a dar el voto de confianza, ¿verdad? Bueno, yo sé de gente que ha votado porque se ve guapo el candidato. Bueno, eso es otra cosa. Pero de todas formas, aquí vemos a Saúl que estaba como que haciéndose el tímido, el humilde y reflejando una falsa humildad. Y yo me puse a buscar cuál es ese concepto y es bien interesante porque dice que la falsa humildad es la peor de las soberbias. Dice que concretamente la falsa humildad es la capacidad de parecer falsamente tímidos mientras explicamos lo bueno que somos. Se lo voy a repetir. La falsa humildad es tú parecer tímido, pero estás gritando lo bueno que tú eres. ¿Ok? Pónganse en perspectiva a veces si hemos hecho eso o si conocemos a alguien que está en esa. ¿Ok? Pues mira, Saúl y su sirviente pasaron la noche en casa de Samuel y al día siguiente Samuel le dice, ¿sabes qué? Despacha a tu sirviente adelante porque tú y yo vamos a hablar. Yo tengo un mensaje que darte de parte de Dios. Y cuando el sirviente se adelanta, esto ya vamos por el capítulo 10, el sirviente se adelantó y ahí Samuel sacó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego le dio un beso y le dijo, hoy te ha elegido Dios para que seas rey de su pueblo. Cuando nos hayamos despedido, y esto es fascinante porque Samuel le da una retraída de instrucciones y detalles, pero brutales. Él le dice, cuando nos hayamos despedido te vas a encontrar 2 hombres, y voy a ir rápido, los cuales te van a decir que ya aparecieron las burras y todavía las burras siguen dando candela por ahí, que andabas buscando. También te van a decir que tu padre está preocupado por ti, pues no sabe lo que te pudo haber pasado. Te vas a encontrar también con ellos en la frontera de la región de Benjamín junto a la tumba de Raquel. En Tabor hay un árbol muy grande. Cuando llegues allí encontrarás a 3 hombres que van a Betel para adorar a Dios. Uno de ellos irá con 3 cabritos, otros con 3 panes y el tercero irá con un recipiente de cuero lleno de vino. Te saludarán y te darán 2 panes. Acéptalos. Yo me pregunto, ¿por qué Samuel le dio tantas instrucciones a Saúl y con tanto detalle? Y a un hombre, ¿qué dice Janine? No, con tanto detalle. Podemos deducir que Saúl como que había que darle todito como que masticado, que había como que todo el tiempo guiarlo de la mano, ¿verdad? Podemos ir infiriendo eso, ¿verdad? Sigue por ahí, dice, de allí te irás a Gibea de Dios, y donde los filisteos tienen un cuartel. Al entrar al pueblo te encontrarás a una banda de músicos con guitarras, panderos, flautas y arpas. Detrás de esa banda vas a ver un grupo de profetas que bajan del santuario y que van dando mensajes de parte de Dios. En ese momento el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te pondrás a profetizar junto con ellos. A partir de ese entonces tu vida cambiará por completo. Una vez que se cumpla todo esto que ahora te digo, podrás hacer lo que quieras porque Dios está contigo. Y ahora, después de todas esas instrucciones que yo creo que desde la primera misa me hubiera olvidado. Si no tomo nota, exacto, se me hubiera olvidado. De todas esas instrucciones, ahí le dio la última, fue la más importante. Le dijo, pero ahora vete a Gilgal y espérame allí 7 días. Cuando llegue yo, le presentaré a Dios sacrificios y ofrendas de paz, y entonces te diré lo que tienes que hacer como rey. Más instrucciones, pero de todas las que le dio, esa era la más importante. Entonces Samuel dice que todo lo que él le profetizó, todo lo que él le dijo, todo eso se cumplió. Tan es así que cuando Saúl y el ayudante llegaron a la tierra de Gibea, encontraron todo lo que él le había dicho, encontraron a los músicos, encontraron a los profetas, y Saúl empezó a profetizar con los que estaban bajando del cerro, y la gente decía, pero ¿y quién es ese? Ese no es el hijo de Quis, ese no es Saúl. Y dice la Biblia que hay un dicho que dice, hasta Saúl es profeta. Yo no había escuchado ese dicho, pero se podrán imaginar, o sea, mira, si hasta Saúl es profeta, imagínate, ¿ok? Así que las personas conocían a Saúl
pero estaban sorprendidas. Y esto es una demostración de que Dios utiliza a cualquiera para cumplir su propósito. Amén. No importa qué, no importa qué. Así es. Si seguimos en el capítulo 10 y vamos al versículo 17, dice que algunos días después Samuel reunió a todo el pueblo en Mizpa. Y en presencia de Dios les dijo: así dice el Dios de Israel, yo los saqué a ustedes de Egipto, yo los libré del poder de ese pueblo y de las naciones que los tenían dominados. A pesar de eso, ustedes me han rechazado y ahora quieren tener un rey. Parece que se han olvidado de que yo soy quien siempre los ayuda en todos sus problemas. Pero no importa. Ahora preséntense ante mí por tribus y familias. Y dice que los israelitas hicieron lo que Samuel les estaba diciendo y se comenzaron a echar suertes y ganó la tribu de Benjamín. Y luego echaron otra vez suertes entre las familias de Benjamín y salió la familia de Matrí. Y volvieron a echar suertes y salió Saúl. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque el echar suertes en el Antiguo Testamento era una costumbre, ¿verdad? De aquella época. Y la gente a menudo usaba eso para discernir cuál era la voluntad de Dios. ¿Okay? Luego eso se ve en el Nuevo Testamento. Vemos, hay un pasaje que nos explica que los discípulos echaron suerte cuando fueron a reemplazar a Judas. ¿Okay? Pero cuando llegó el día de Pentecostés, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, llega y está con los discípulos y llega a ser parte, la persona del Espíritu Santo, parte de nosotros, ya eso no se vuelve a mencionar. Así que quiere decir que ya no necesitamos echar suerte de nada porque tenemos al Espíritu Santo, que es al que le preguntamos qué vamos a hacer, cuál es la mejor decisión. Vamos a Él y acudimos a Él cuando tenemos alguna duda, ¿verdad? Así que esa tradición y esa costumbre no la hacemos más. Amén. Entonces le consultaron a Dios si Saúl estaba allí. Perdóname, yo creo que me pasé. Dice que los israelitas y Saúl resultó elegido. Sin embargo, no lo podían encontrar. Ok, háganse la película. Están en Mizpa. Samuel está presentando al que va a ser rey de Israel. Están echando suertes sobre él. Salió Saúl y Saúl está escondido. Escondido. Van viendo el carácter, ¿verdad? Ese es el segundo red flag. Mira, estaba escondido entre el equipaje. El hombre tan grande que dice la Biblia que yo me imagino cómo se pudo haber escondido él. No sé, ¿verdad? Pero dice que estaba escondido dentro de un equipaje y allá fueron a buscarlo. Entonces yo me pregunto, ¿qué significaría eso? Podemos deducir o podemos interpretar como que él no estaba tomando con el asunto con la seriedad que de verdad se merecía. Podemos deducir que tenía miedo, que tenía temor de la responsabilidad que venía sobre él, o simplemente como que no le importaba. Podemos tomar esas interpretaciones. Y muchos de los estudios que estuve haciendo referencia, hay mucha controversia en los teólogos porque dice, y la gran mayoría pues, de los que leí coinciden como que era algo, como que él lo tomó por poco, como que no le dio la importancia. Y esa interpretación viene de los versículos 14 y 16 del capítulo 10, porque cuando él regresa, después de profetizar y de todas las cosas que Samuel le dijo que le iba a pasar, se encuentra el tío de él. Y el tío le dice, muchacho, ¿pero dónde tú estabas? ¿Qué pasó contigo? Y él le dice, no, andábamos buscando unas burras. Siguen las burras por allí. ¿Sabe? Eso no salió del panorama. Andábamos buscando las burras y como no podíamos encontrarlas, pues fuimos donde el profeta Samuel para preguntarle por ellas. Y el tío le dijo, pues cuéntame, ¿qué te dijo el profeta? O sea, que tú digas, yo fui a casa del profeta y el pueblo conocía a Samuel y saben que Samuel era un hombre de Dios, recto, directo y que lo que te iba a decir era certero porque era palabra de Dios, ¿verdad? Pues el tío le dice, ¿qué te dijo Samuel? ¿Ustedes me pueden creer que Saúl no le contó? Dijo, no.
no me dijo nada. Piensen. Piensa, como dice Angelito. O sea, el mensajote que Samuel le dio, y él no lo contó. Dijo, no me dijo nada. Que habían encontrado las burras. Eso fue lo que dijo. Entonces, pues, podemos deducir eso, que a él como que no le importaba. Como que, pues, no sé, me van a coger por ahí a ver de rey, voy a ver lo que hago. Pienso yo, ¿verdad? Así que rápidamente la gente, cuando se enteró que él estaba escondido, fueron a sacarlo de allí. Y cuando Saúl se presentó en medio de todo, se dieron cuenta de que era bien alto y que no había nadie que le pasara de los hombros. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo, aquí tienen al hombre elegido por Dios para que sea su rey y no hay nadie que se le compare. Y los israelitas gritaron, ¡viva el rey! O sea, los israelitas de verdad eran unos... Bueno, ellos estaban, olvídate, ellos bailaban al sol que le tocaran. Así que ellos estaban contentos con su rey. Y Samuel, después de eso, los despachó a todos y dijo, bueno, aquí se acabó, cada cual para su casa, arranquen a hacer lo que estaban haciendo. Vamos a los datos del reinado de Saúl, porque de ahí para adelante, Saúl comenzó a reinar. Mira, Saúl tenía 30 años cuando Dios lo eligió como rey. Y reinó por 42 años. 42. Así que si él tenía 30, terminó a los 72 años. En términos militares, Saúl tuvo la encomienda de enfrentarse a los filisteos, que eran los enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Y prácticamente estuvo todo su reinado enfrentándose en batalla con estos filisteos. ¿Okay? Batalla tras batalla, y de ahí podemos ver que de ahí es que entonces surge la historia de David y Goliat, porque fue un enfrentamiento contra los filisteos. ¿Okay? También tuvo la encomienda de luchar contra los amalecitas, que también era otra tribu, otro pueblo que estaba en contra del pueblo de Israel. Así que desde su posición como rey, él se aseguró que Israel fuera visto como una nación poderosa y respetada por todos sus vecinos. Oye, porque tuvo buenas batallas y le dio muchas victorias a Israel. Dice que Saúl no fue solo un guerrero, también fue un hombre de visión que supo unificar las tribus bajo su gobierno y establecer una estructura política y militar sólida que permitió al pueblo de Israel prosperar y crecer. Así que ellos tuvieron muchas victorias al mando de Saúl, pero lamentablemente sus pecados comenzaron a empañar su gobierno. Y esto no es nuevo para nosotros. Llega alguien al poder, no necesariamente de forma política, ¿verdad? Quizás en lo laboral, en lo espiritual, en cualquier otro ámbito de nuestra vida. Llega una persona de autoridad, ¿verdad? Una persona que Dios lo pone en eminencia, pero comienza a cometer errores y comienzan a fallar y nosotros comenzamos a decepcionarnos, ¿verdad? Así que todo lo bueno que él pudo haber logrado durante su reinado en 42 años se comenzó a ver empañado por los errores que comenzó a tener. Y el primer pecado de él dice que fue precisamente con esa instrucción bien importante que le dio Samuel. No sé si se acuerdan que les comenté que él le dijo, ve a Gilgal, espérame 7 días allí, porque vas a tener una batalla contra los filisteos, pero tienes que esperar a que yo llegue para ofrecer sacrificios a Dios y ofrendas de paz, y entonces luego te vas a ir a la batalla. Pues ¿sabes qué? Saúl no la copió. Se desesperó. Y en el capítulo 13, en el versículo 8, y todavía estamos en el primer libro de Samuel, dice, allí en Gilgal, Saúl esperó a Samuel 7 días para que presentara las ofrendas y los sacrificios, pues antes de eso no podían empezar la batalla. Pero al ver Saúl que Samuel no llegaba y que los del ejército comenzaban a huir, ordenó, tráiganme los animales y las ofrendas de paz que vamos a presentarlas a Dios. Y Saúl mismo presentó las ofrendas. Todavía no terminaba de ofrecerlas cuando Samuel llegó. Al verlo, Saúl fue a saludarlo.
súper fresco, tú sabes, normal. Samuel, mira, estaba aquí presentando las ofrendas, como tú no llegabas, o sea, empecé, adelanté trabajo, te adelanté esto. Así que Samuel le dice, ¿qué tú has hecho? ¿Qué es lo que tú has hecho? Y Saúl respondió, venga en carácter de Saúl, es que mis soldados ya me estaban abandonando y tú no llegabas como me prometiste hacerlo. Por eso tuve que presentar las ofrendas para pedir la ayuda de Dios. Además, los filisteos ya estaban en Micmas, listos para venir a Gilgal y atacarme. Ahí le echó como que un poquito de paprika y condimento al asunto, ¿verdad? Como que lo agrandó ahí. Pero Samuel le dijo, ¿estás? Ahora, Samuel le dijo, estás loco. Si hubieras obedecido la orden de tu Dios, tu reino habría durado para siempre. Pero como no lo hiciste, tu reino no durará mucho tiempo. Dios ya ha decidido quién será el próximo rey y ese rey lo obedecerá. Samuel no amarraba fuego. Ese hombre, lo que tenía que decirte, te lo iba a decir, te guste o no. Y se lo dijo. Le dijo, desobedeciste. ¿Quién te mandó a hacer sacrificios si yo te dije que me esperara? Y yo estoy aquí. Así que ese fue el primer error de Saúl. Saúl comenzó a adoptar una actitud arrogante y desafiante. Comenzó a actuar como que la autoridad de Dios no era muy importante. Que sus instrucciones y su manera de pensar estaba por encima de la autoridad de Dios. Así que con ese hecho que él tuvo, según la ley religiosa, solamente los sacerdotes tenían el derecho de presentar sacrificios a Dios y por lo tanto él estaba desobedeciendo las reglas y mostrando desprecio sobre la ley. ¿Okay? Así que para el pueblo de Israel, ¿verdad? Y para esa tradición es totalmente inaceptable lo que Saúl hizo. El segundo pecado de Saúl, porque eso no quedó ahí. Él siguió metiendo las patas. Déjame decirte que él se fue a pelear y Dios en muchas de las batallas lo respaldó. Pero hubo una segunda ocasión cuando Dios le dijo, y Samuel le dijo que fuera a pelear contra los amalecitas. Así que nuevamente, eso lo vemos en el capítulo 15, nuevamente Saúl ignoró el mandato de Dios. La instrucción era que él peleara contra ese pueblo, contra los amalecitas, y que destruyera todo, que no dejara a nadie vivo, a nadie. Nadie es nadie. Y a él le pareció que los guerreros que andaban con él se trajeran los mejores animales, los animales más gordos, los animales más buenos, y le perdonó la vida al rey de los amalecitas. Él, su cuenta, por decisión de él. Entonces volvió Samuel y le dijo, ¿por qué lo hace? Hay unas instrucciones claras. ¿Por qué la desobediencia? En el capítulo 15, el versículo 10 y 11, y si ese sí lo pueden proyectar. Entonces Dios le dijo a Samuel, Saúl no me hace caso ni me obedece. Lamento haberlo hecho rey. Eso está brutal, que Dios diga eso. Yo lo estaba leyendo y es como que me dio dolor, de verdad. Porque aunque él no era el que estaba dentro de los planes de Dios, Dios dentro de su infinita misericordia hubiese podido resultar su reinado si él hubiese obedecido. Pero no fue el caso. Así que Dios le dijo, lamento haberlo hecho rey. Al oír esto, Samuel se preocupó mucho y se pasó toda la noche rogándole a Dios que perdonara a Saúl. Entonces el rey Saúl fue nuevamente arrepentido por Dios a través del profeta Samuel, y fue en ese momento cuando el Señor dijo las conocidas palabras: el obedecer vale más que el sacrificio
y el prestar atención más que la grasa de los carneros. La obediencia para Dios no es negociable. No es negociable. Lo que Él dice que hagamos, hay que hacerlo. Sin justificarnos, sin preguntar un por qué, porque es que en la obediencia va a haber bendición. Quizás en el momento no lo entendemos. En el momento nos puede parecer incómodo, duro, difícil. Definitivamente como que el tratar de hacer su voluntad es fuerte y es duro. A veces no nos gusta, pero definitivamente va a traer bendición. Dice que después de este incidente con los amalecitas, Samuel se distanció completamente de Saúl. Poco después el profeta ungió a David como sucesor de Saúl en el trono de Israel, cumpliendo el mandato del Señor. Y eso pues es parte de la historia que van a conocer el próximo miércoles, cuando Samuel entonces va a ungir a David y lo hace, ¿verdad? Lo elige como, Dios lo eligió como el sucesor de Saúl. Y en ese entonces David comienza a trabajar para el ejército de Saúl. Y desde ahí, desde el capítulo 15 en adelante, comienza el declive del reinado de Saúl. Sucede que David comienza a tomar mucha popularidad. Después de la muerte de Goliat, de la batalla que tuvo con Goliat, pues la gente estaba encantada con David. Y David para aquí, David para allá, y David era la figura del momento. Y eso a Saúl lo resintió mucho. Comenzó a tener celos, comenzó a tener envidia, comenzó a molestarle la presencia de David. Pero era algo bien curioso porque, quizás a lo mejor si hoy en día diagnosticamos a Saúl definitivamente tenía que tener un trastorno de bipolaridad, de verdad. Porque en muchas ocasiones él le decía a David, no, tú eres mi guerrero, tú eres mi esto, vente a mi casa, tú me sirves, esto. Y después le daba una furia y lo estaba persiguiendo para matarlo. Así que era como que bien inconstante, ¿sabe? Tenía un revolú en su mente. Dice que Saúl comenzó a inquietarse y comenzó a sentir mucha envidia por David. Sucede que cuando él comienza con todos esos síntomas, la Biblia relata de que un espíritu malo, la Biblia dice que un mal espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl debido a su terrible desobediencia. Y a mí me estuvo curioso, yo me puse a buscar y digo, ¿cómo es posible que un espíritu malo de parte de Dios, ¿verdad? Que Dios te envíe un espíritu malo. Y es un dicho de la forma en que se establece en la Biblia, en la forma en que se debe interpretar, es que no es que viene de parte de Dios, es que Dios lo permite. Y lo permite no porque Él lo envía, sino por la consecuencia de tu desobediencia, de la desobediencia de Saúl. ¿Okay? Así que nosotros todos sabemos que cada acto tiene una consecuencia. Y si pecas, en el Antiguo Testamento, ¿cuál era la ley? Te limpiaba. El pecado la paga del pecado era ¿qué? Muerte. Así que eso era lo que estaba sucediendo. Así que Dios permitió que ese mal espíritu atormentara a Saúl. Y hay muchas interpretaciones que quizás hablan de precisamente un espíritu que le atormentaba la mente, quizás dolores en el cuerpo, que por eso entonces actuaba de esa forma. Pero todo esto tenía que ver a consecuencia de su pecado y de la falta de arrepentimiento, porque cometió errores, pero nunca se arrepintió. Saúl nunca mostró signos de arrepentimiento. Él, en todo momento, cuando Samuel lo confrontaba con sus errores, él se justificó y siempre dijo, no, pero es que yo hice sacrificio porque tú no llegabas y porque me estaban ajorando los guerreros y porque ya los filisteos me iban a atacar. Justificación. Ay, ¿por qué dejaste al rey de los amalecitas vivo? ¿Y por qué te trajiste los...? Bueno, porque yo pensé que pues yo maté a todo el mundo. Yo pensé que eso era insignificante. No. Te estás justificando. Desobedeciste y punto.
Así que eso era consecuencia de su desobediencia. Saúl comenzó a perder sus características, convirtiéndose en un hombre depresivo, temeroso y perturbado. Dice que algunas interpretaciones lo comparan como si como si fuese un paciente mental con episodios de esquizofrenia. En esos episodios, cuando se ponía súper mal, David tocaba el arpa para calmarlo. Así que se podrán imaginar de la forma en verdad en que ese hombre estaba siendo atormentado en su mente. Eso lo pueden ver en el capítulo 16, versículo 23. Pero luego de eso, Saúl siguió ensañándose contra David y movido por unos celos enfermizos comenzó a perseguirlo. Él sabía que el pueblo lo quería, que él iba a ser su sucesor, que ya lo habían ungido, y comenzó una paranoia terrible contra David. Lo llevó a tomar medidas bien extremas, incluso llegando a perseguirlo en el desierto, enviando soldados a que lo mataran. Comenzó a verlo como un enemigo en lugar de verlo como un aliado, porque David era un guerrero importante en su ejército. Saúl lo veía como un enemigo y pasó mucho tiempo buscando la forma y las maneras de poderlo matar. Y David estuvo muchísimo tiempo escondido en cuevas y tratando de huir de Saúl, y eso me imagino que Ana lo va a tocar el próximo miércoles. Así que Saúl seguía dentro de su ups and downs y en sus disturbios mentales. Él seguía reinando y seguía enfrentándose a batallas. Y entre una de ellas, se iba a enfrentar a una de las batallas, pero ya él no tenía la aprobación de Samuel y tampoco tenía la confianza, ¿verdad? Ya Samuel en ese momento, Samuel de hecho había muerto. Así que él estaba prácticamente solo. Él no tenía asesores, él no tenía guías, él no tenía ningún tipo de consejero, nada de eso. Así que se le ocurre la maravillosa idea de visitar a una espiritista, pitonisa, hechicera, en unas versiones dicen medium, a ver, a que la mujer le dijera y le tirara ahí no sé qué, los caracoles, la mano, las cartas, no sé qué le tirara. Pero él quería buscar esa palabra, esa guía para ver cómo se iba a enfrentar a esa batalla que estaba por tener contra los filisteos. Así que va al pueblo de Endor a verse con esta espiritista. Y allá él va misterioso, va encapuchado, que nadie lo disfrazado, que nadie lo viera, nadie lo reconociera, porque precisamente él había en su reino, ¿verdad? Él había hecho sacar a todos los que practicaban la hechicería, porque él había cumplido con la ley de Moisés y los había desechado. O sea, él obedecía unas cosas y otras no. Pero pues en el pueblo de él no los quería, pero se fue a buscarlos al pueblo de Endor. Y allá se fue a ver con esta hechicera. Y él le dice: yo necesito que tú invoques el espíritu de Samuel. Se lo estoy parafraseando, sí, para los detalles pueden verlo en el capítulo 28. Y le dice: yo necesito tener una guía, yo necesito que me hable. O sea, es curioso porque nunca en este tiempo, en todos esos escritos que vemos de la vida de Saúl, él no menciona al Señor, él no menciona a Dios, para nada, no lo toma en cuenta, no lo toma en cuenta. Así que él va a donde esa mujer y le dice que él necesitaba que llamase a un muerto. Y la mujer comienza a hacer sus asuntos. Obviamente hay versiones en la Biblia que dicen que se sabe que estas personas obviamente trataban a la gente a base de engaños, y la gente iba a consultarse, pero pues esas personas le decían lo que precisamente la misma gente le estaba diciendo, ¿sabe? Y hacían ver como que te estaban diciendo el futuro.
Así que, pero en esta ocasión, Saúl se la puso un poco difícil porque le dijo, no, yo quiero que tú llames a alguien de los muertos. ¿Qué sucede? Que la mujer de Endor no tenía el poder para hacer eso, pero Dios lo permitió. Dice que Samuel se le apareció y que en ese momento vuelve Saúl a escuchar la voz de Samuel a decirle, ¿sabes qué? Tu reino ya llegó al fin. No sigas, estás dando los últimos aletazos, como uno dice. Tu reino ya llegó al fin. No sigas tratando de buscar, ¿verdad? Consenso con el pueblo, ni imponerte, porque ya Dios habló y ya hay un sucesor para ti. Así que en ese momento vemos que Dios permitió esa aparición de Samuel, número 1, para confirmar el juicio que venía contra Saúl, y número 2, para enseñarle a la mujer, ¿verdad?, que se dedicaba a la adivinación, una poderosa lección sobre el peligro de las prácticas del ocultismo. Porque la Biblia habla que ella misma se asustó. Así que se podrán imaginar ella tratando de, como uno dice, de hacer el fake de que estaba llamando a un muerto y de verdad se le apareció, pues ella misma se asustó. Así que Dios utilizó esa ocasión para enseñar dos cosas. Y vemos que siempre Dios habla, ¿verdad? Y con un propósito. Así que el orgullo y la envidia de Saúl de verdad lo llevaron al abismo. Eso fue lo que determinó su caída. La desobediencia, el orgullo, debilitaron la posición de Saúl como rey de Israel y provocaron la ira de Dios. En lugar de liderar el pueblo de Israel en la dirección correcta, Saúl estaba desviándose cada vez más de las enseñanzas divinas. En lugar de reconocer su error y arrepentirse, Saúl justificaba sus decisiones y se aferraba a su propia voluntad. Y esta fue la causa principal de su caída y de la pérdida del favor divino de Dios. En dos ocasiones, en la persecución que él tuvo con David, en dos ocasiones David tuvo la oportunidad de matarlo y no lo hizo. Le perdonó la vida porque David sabía que él era ungido por Dios, ¿verdad? Y que había un propósito, así que lo dejó tranquilo. Así que Saúl se enfrenta a los filisteos en una nueva batalla, pero llegando ahí no pudo. En esa batalla fue bien difícil para él. Los filisteos tuvieron, ¿verdad?, la victoria en esa batalla, y él, temiendo ser capturado, acuérdense que estamos hablando de un hombre que orgulloso, temiendo ser capturado por el ejército contrario, se lanzó sobre su propia espada. Así que él se mató. En esa guerra murió Saúl y sus 3 hijos. Entre ellos se encontraban Jonatán, que era el mejor amigo de David. Al día siguiente, después de esa batalla, los filisteos comenzaron a recoger todo el botín que habían dejado y los muertos en el campo de batalla, y encontraron el cuerpo de Saúl. Le cortaron la cabeza, colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San para vergüenza pública y llevaron sus armas al templo de Dagón Astarot. El final del reinado de Saúl fue trágico y melancólico. Fue bien fuerte, fue bien triste ese final. Nunca hubo un arrepentimiento. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos aplicar de esta historia? El carácter de Saúl se vio afectado por el orgullo y la desobediencia. A pesar de haber sido elegido por Dios, porque no hubo duda, Dios lo eligió, ¿okay?, y haber experimentado la bendición y el favor divino porque lo experimentó. Vimos que al principio Samuel dijo, el Espíritu de Dios va a venir sobre ti. Y fue, y hasta profetizó. Saúl se dejó llevar por su propio ego y no se sometió completamente a la voluntad de Dios. Su declive es el ejemplo de cómo el ser humano puede ser corrompido por el poder y la falta de humildad. Eso lo vemos hoy día, en el 2023. El orgullo lo llevó a creer que podía actuar por encima de Dios
ignorando los mandamientos y guiándose únicamente por sus propios intereses. Y esas acciones demostraron falta de confianza en Dios. Cuando no confiamos es cuando nosotros queremos actuar por nuestras propias decisiones. Queremos como que tener todo el tiempo la sartén por el mango. Y cuando las cosas como que no se mueven, pues darle la ayudita a Dios y ahí lo que hacemos es metemos la pata, ¿verdad? El poder que tenía como rey de Israel hizo que Saúl se sintiera invencible en control de todo. Esto lo llevó a tomar decisiones imprudentes y a despreciar a aquellos que lo rodeaban, incluso al profeta Samuel. Su falta de humildad lo llevó a no recibir consejos o críticas constructivas, lo que lo agravó aún más en su situación. El ejemplo de Saúl debe ser una advertencia para todos los que tenemos responsabilidades, para todos los que tenemos, ¿verdad?, posiciones de autoridad, aún en nuestra casa, mamá o papá, en el trabajo, en la iglesia, que el poder y la posición pueden corromper fácilmente a las personas y pueden hacer que pierdan la perspectiva de lo que realmente es importante. La humildad y la obediencia de Dios son fundamentales para nosotros mantenernos firmes en el camino correcto y vencer la tentación. El orgullo, la desobediencia, la falta de humildad son cosas que definitivamente nos destruyen. Y nosotros tenemos que reflexionar cuántas veces hemos caído ahí, en cuántas ocasiones hemos sido orgullosos, cuántas ocasiones hemos sido desobedientes y en cuántas ocasiones queremos mostrarnos ser tímidos y realmente estamos gritando lo bueno que somos. Eso es falsa humildad. Buscar siempre la voluntad de Dios debe ser lo primordial en una posición de liderazgo. Eso debe ser lo primero. Siempre tiene que ir la voluntad de Dios al primero. Y finalmente, esta historia nos recuerda la importancia de nosotros mantenernos fieles a Dios, incluso cuando enfrentamos desafíos y las tentaciones. Definitivamente, algo para aplicar. Definitivamente. La historia de Saúl es una historia muy triste, que no tuvo un final feliz. Triste porque no se arrepintió, aunque, ¿verdad?, no sabemos qué pasó en ese último momento. No podemos decir qué conversación tuvo él con Dios. No somos quienes, ¿verdad?, para hacer señalamiento ni juzgar, pero a raíz de lo que la Biblia expone, ¿verdad?, nunca tuvo un proceso de arrepentimiento. Pero hoy nosotros sí tenemos esa oportunidad y gracias a Dios por eso. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de llegar, ¿verdad?, y decirle, ¿sabes qué? Te entrego mis tentaciones, te entrego mis debilidades, te entrego mi orgullo, te entrego mi desobediencia, mi falta de fe, mi falta de confianza, mis temores, mis miedos, todos los asuntos que me alejan de ti. Yo te los entrego para que tú comiences a moldearme y que el carácter que realmente tú quieres que aflore en mí, tú lo pulas y salga. A ti que me estás viendo, te invito a que tomes esa decisión. Si en algún momento, ¿verdad?, te has sentido que te falta la fe, la confianza, que necesitas el perdón y que necesitas que tu vida cambie de rumbo, te invito a que hagas con nosotros esta oración y el pueblo, por favor, se pone de pie. Esta oración es bien poderosa, es una oración sencilla pero poderosa. Y si repiten conmigo, Señor Jesús, perdona todos mis pecados, lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo, ven a morar en mí. Y si hiciste esta oración, definitivamente tu vida cambia del cielo a la tierra. Sean todos bendecidos. ¿Amén?